Buenas tardes, soy Santiago Jiménez, estudiante de Ingeniería Civil y el día de hoy voy a realizar el ejercicio 223 del módulo de estática. El ejercicio dice lo siguiente: un contenedor con peso W se suspende el anillo A, el cable B a C pasa a través del anillo y se conecta a soportes fijos en B y C. Se aplican dos fuerzas, P en I y Q en K, en el anillo para mantener el contenedor en la posición mostrada. Si se sabe que W es 270 libras, determine P y Q, teniendo en cuenta que la tensión es la misma en ambas porciones del cable BAC. Las preguntas son: determine las magnitudes de las fuerzas P y Q en términos del peso del contenedor W. ¿Y cuál sería la magnitud de las fuerzas P y Q si W fuese 376 newtons? La ecuación nos indica es que la tensión en BAC es igual. Entonces lo que haremos será lo siguiente: sacaremos las componentes de cada uno de los elementos, tomando A como la partícula, ya que es el elemento donde caen todas las fuerzas. Lo que haremos será sacar sus componentes en I, J y K, es decir, X, Y, Z. A tendrá coordenadas 0 en I, 0 en J y 0 en K, debido a que es la partícula. Después tomaremos cada elemento y haremos lo mismo. B tiene coordenadas menos 48 en I, 72 en J y menos 16 en K. Lo mismo para C. Tiene coordenadas 24 en I, 72 en J y menos 3 en K. W nos dice, tomándola como 270 libras y cuando la tomemos como 376 newtons. También nos dice que la fuerza P actúa en el eje X, ya que es PI, y que la fuerza Q actúa en el eje K o en el eje Z, ya que es K. Lo que haremos será lo siguiente: aplicando la fórmula de la fuerza vista con un vector es igual a la fuerza por el ángulo, es decir, su resultante sobre la distancia. Entonces lo que haremos será lo siguiente: colocaremos la fuerza AB es igual a la fuerza B por las coordenadas sobre la distancia. Esta distancia la sacamos poniendo cada uno de los componentes dentro de una raíz elevado al cuadrado y sumándolos, es decir, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado nos dará esta resultante o esta distancia. Haremos este paso también para la fuerza AC, teniendo como componentes 24i más 72j menos 3k, todo sobre la distancia. Aquí aplicaremos la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z. La sumatoria de fuerzas en X es tomar los valores en X de la fuerza AB y los valores en X de la fuerza AC, o los demás valores que nos indiquen, en este caso, para la componente X. En este caso, cogemos y pondremos FAB, que multiplica menos 48 sobre 88, la componente en X sobre la distancia, más la fuerza AC, que es 24 sobre 77, su componente en X, y su distancia, más P, porque P actúa en el eje X. Haremos lo mismo para la fuerza Y, teniendo en cuenta en esta vez W, o el peso que nos están dando. Entonces colocaremos FAB, que multiplica 72 sobre 88, más FAC, que es 72 sobre 77, es igual a 270. Igual a 270 porque la sumatoria sería menos 270, ya que W actúa negativamente en el eje o en el plano y lo igualaremos a 270. Haremos lo mismo para la fuerza en Z. Será FAB menos 16/88 más FAC por menos 13 sobre 77 más Q, ya que estas tres actúan en su componente en Z. Entonces lo que hicimos fue una sumatoria de fuerzas en X, una sumatoria de fuerzas en Y, una sumatoria de fuerzas en Z, con sus respectivos componentes en cada eje, y los igualamos a algún valor si ese valor no tiene una componente. Ya acá lo que tenemos que son las ecuaciones. Nos devolveremos al diagrama y a los datos que nos da el ejercicio. El ejercicio nos dice que la tensión es la misma para todo el tramo BAC, por lo cual relacionaremos estas fuerzas, sumando las magnitudes de AB con las magnitudes de AC. En este caso, al sumar las magnitudes de AB
con las de AC en X nos da este resultado. Haremos lo mismo con las fuerzas en Y o con sus variables teniendo la misma magnitud, sumando esta magnitud de AB con esta de AC y nos dará esta. Haremos lo mismo en Z con esta magnitud de AB de AC y nos dará esta. La pondremos acompañado de las respectivas cargas que la acompañan en su eje, en este caso P para X y Q para Z. Lo que haremos será lo siguiente, teniendo en cuenta que en este caso igualamos la sumatoria de fuerzas en Y a 270, lo que haremos será ver cuál de las ecuaciones es más adecuada para despejar. En este caso tendremos un sistema 3×3, pero una de las variables es técnicamente igualada a uno de los resultados. Lo que haremos será, de la ecuación 2 vamos a despejar S. Al despejar S nos arroja este valor, 154 libras. Este valor lo reemplazaremos en cada una de las ecuaciones, en la ecuación 1 y en la ecuación 3. Al reemplazar este valor en la ecuación 1 nos arroja que P es 36 libras. Y al reemplazar este valor de S en la ecuación 3 nos arroja que Q es 54 libras. Después lo que haremos será con estas tres ecuaciones, pero ya igualando este 270 a 376 newtons, nos daremos cuenta que no es necesario hacer ninguna conversión. ¿Por qué? Estamos trabajando la magnitud de fuerza. En este caso trabajamos anteriormente con libra fuerza y acá estamos trabajando con newtons. Lo que haremos será el mismo proceso. La S de la ecuación 2 la vamos a despejar y nos va a arrojar que S es igual a 214,45 newtons. Haremos lo mismo en Q. El valor de S lo reemplazaremos en 3 y este nos dará Q. ¿Qué es lo que pasa? S se supone que da un valor negativo por este signo que precede al menos 27/77, pero al pasar al otro lado quedará positivo, por lo cual Q es igual a 75,19 newtons y en P haremos lo mismo. Este valor de S lo reemplazaremos en la ecuación 1 y nos dará el valor de P, que es 50,13 newtons. Otra forma en la que hicimos el ejercicio fue la siguiente. En un cuadro de Excel pusimos el enunciado, el gráfico, las preguntas y los datos. Teniendo en cuenta el enunciado, ya que este nos dice que la tensión es la misma en ambas porciones del cable B a C, igualaremos la fuerza AB con la fuerza AC, lo cual nos dará que son la misma, por lo cual la denominaremos S. Vendremos a esta parte y teniendo en cuenta las coordenadas que nos puede arrojar el gráfico junto al diagrama de cuerpo libre, hallaremos las fuerzas y sus componentes. Tendremos que la fuerza AB es igual a la fuerza AB por el lambda. En este caso lambda es el vector unitario sobre la distancia o el vector director sobre la distancia, por lo cual tendremos que la fuerza AB es igual a menos 48i más 72j menos 16k sobre 88, que es la distancia, y la fuerza AC es 24i más 72j menos 13k sobre la distancia, que es 77. Aquí lo hallaremos de forma más organizada, viéndolo de la siguiente forma. FAB, su respectivo componente en X, Y y Z, FAC, su componente X, Y y Z, sobre la distancia, que la distancia es la raíz la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Después vendremos aquí y haremos una sumatoria de fuerzas en x, en y y en z. Para este caso la sumatoria de fuerzas en x es el componente en x de AB más el componente en x de AC más las fuerzas que actúen sobre el eje X, en este caso la fuerza P. Vendremos a hacer lo mismo en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es el componente en Y de AB, el componente en Y de AC y las fuerzas que actúen en Y. En este caso W, que sería menos 270 y pasaría positivo igualando la sumatoria de fuerzas. En este caso nos quedaría 72 sobre 88 FAB más 72 sobre 77 FAC es igual a 270. Haremos lo mismo para la fuerza en Z, sumando las componentes en Z de AB más la componente en Z de AC más la componente en Z de Q que actúa en el eje Z. Si tenemos en cuenta nuevamente el hecho de que FACB es la misma tensión, pondremos que FAB es igual a FAC, que es igual a S, por lo cual relacionaremos ambas cantidades y las sumaremos poniendo como incógnita la S.
Al sumar esto tendremos que la sumatoria en fuerzas en X es menos 18 sobre 77 S más P es igual a 0. En sumatoria de fuerzas en Y tenemos 135 sobre 77 S es igual a 270 y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a menos 27 sobre 77 S más Q. Estas ecuaciones nos quedarán de la siguiente forma: menos 0.23 S más P, 1 sobre 1,75 S es igual a 270 y menos 0.35 más Q es igual a 0. Esto será un sistema 3×3 del cual despejaremos S de la segunda ecuación. Al despejarlo nos da 154. Este valor lo reemplazaremos posteriormente en la ecuación 1 y en la ecuación 3 para hallar los valores de P y Q. Al hallar los valores nos damos cuenta que es un sistema 3×3 en el cual lo único que hicimos fue despejar la ecuación 2, despejamos la variable S y esta la reemplazamos posteriormente en las demás ecuaciones. Al venir acá haremos lo mismo con las ecuaciones, pero teniendo en cuenta que en este caso W es 376 newtons y haremos el mismo proceso. Despejaremos S de la ecuación 2, nos dará que S es 214,45 y este valor lo reemplazaremos posteriormente en cada una de las otras dos ecuaciones, siendo así un sistema 3×3, ya que tenemos tres incógnitas, S, P y Q. Finalmente, para concluir, podemos decir que FAB y FAC son la misma, ya que nos indica que la tensión es igual. P y Q solo afectan al elemento W en el eje X y Z. El cambio de peso de dimensión en W se refleja a lo largo de las fuerzas, cambiando los valores de la tensión según con la fuerza que trabajemos en este caso. Y A es la partícula, ya que esta es donde recaen todas las fuerzas. En esta se encuentra el peso W, la fuerza P, la fuerza Q, la fuerza B y la fuerza C.